Bienvenidos a otro episodio de Mundo Franchising. En este episodio vamos a hablar de la regalía. Royalty is king. Cuando tú estás empezando, van a haber oportunidades, además de la regalía, para tú poder generar ingresos. Tú deberías cobrar por el producto que el franquiciado está vendiendo. Tú deberías cobrar por los equipos que ellos necesitan usar para construir su tienda. Tú deberías cobrar por las camisas o cualquier cosa que den a tu marca. Todas esas preguntas las vamos a contestar en este episodio. En el caso de nosotros, pues, yo en los últimos 14 años solamente he cobrado regalías. Y eso fue algo que me enseñó mi mentor. Focus on the royalties, royalty is king. Mientras más transparente tú estás con el franquiciado, mejor para todo el mundo. Acuérdate del propósito. Tu propósito como franquiciador es que el franquiciado tenga el mejor éxito posible. Además, en el caso del Franchise Disclosure Document, cuando estás renovando ese documento todos los años, si tú recibiste algún rebate de algún manufacturero, tú tienes que disclose eso en el contrato. Así que antes de entrar en esas ideas que si deberías cobrar por X o Y cosas, tú tienes que asegurarte que el modelo está funcionando, o sea, que el franquiciado está teniendo profitability. Voy a hablar de unos ejemplos reales. No voy a decir el nombre, pero aquí en Puerto Rico una franquicia de pollos, ¿verdad? Y esa franquicia de pollos, ellos decían que tú tenías que comprarle los pollos a ellos. Tienen todo el derecho, es su marca, ellos pudieran poner las reglas del juego. Pero entonces, el pollo que ellos les estaban vendiendo, los franquiciados se dieron cuenta que podían comprar el mismo pollo a otro suplidor más económico. ¿Por qué tenían que comprarles el pollo a ellos si básicamente era el mismo producto? Y ahí empezaron entonces las disputas y los prospectos de franquicias que empezaron a comprar por otros suplidores, quitándole ese poder a ese franquiciador. Me imagino que ahí ya sabes los litigios que empezaron para poder reclamar que los prospectos de franquicia no estaban siguiendo las reglas del juego. Así que al principio, la recomendación, la experiencia que yo he tenido hasta ahora es solamente enfócate en la regalía. Lo que sí puedes hacer es dejar abierto la posibilidad. Cuando estás creando ese documento del Franchise Disclosure Document, puedes poner ahí en blanco y negro, nosotros nos reservamos el derecho de cobrar, si deseamos en el futuro, por, en el caso de nosotros, el azaí que le vendemos, los equipos que pones en tus tiendas, el diseño de arte que nosotros te ofrecemos. No estás diciendo que lo vas a hacer, pero estás dejando la puerta abierta por si en algún momento en el futuro entra esa posibilidad. ¿Por qué no deberías hacer eso al principio? Pues yo te voy a dar otro caso que yo tuve personalmente. En mi caso, además de ser franquiciador, una vez yo decidí ser franquiciado de otro concepto. No voy a decir nombres, ¿verdad? Pero pues fue un concepto que en aquel momento estaba bien trending. Era un concepto indulgent, ¿verdad? De postre, pudiéramos decir. Y entonces yo compré los derechos de toda esa marca en Puerto Rico. Yo en esencia me convertí en el master franchisee y pagué por los derechos de 20 tiendas que yo tenía que desarrollar en 10 años. Y entonces, cuando yo abrí el concepto, al principio me fue bien, como sabemos en Puerto Rico, cuando algo es nuevo, pues mucho interés, pegó. Pero una de las cosas que a mí me hizo sentir un poco incómodo al principio es que yo le tenía que comprar al franquiciador toda la materia prima, todas las camisas de uniforme, los stickers, cualquier cosa que tenía que ver con la marca, los equipos, todo se lo tenía que comprar al franquiciador. Entonces, el franquiciador como tal no estaba en el negocio de royalty revenue y no estaba en el negocio de asegurar que su franquiciado tenía éxito. Él estaba en el negocio de abrir tiendas y cobrarle lo más que podía desde el cantazo a ese franquiciado. Eso funciona si ese franquiciado es exitoso. Pero si de momento ese franquiciado no está teniendo éxito y él está viendo que tú le estás cobrando todo y tú sí estás siendo exitoso, pues ahí van a empezar los conflictos. Al final, en mi caso, pues tuve una experiencia de vida donde pues no me fue bien. No voy a usar la palabra fracaso porque en la vida todo tiene su propósito y para mí fue muy buena experiencia de aprendizaje. Y me puso a entender y me puso en un punto como franquiciador del concepto actual que corro, que se llama Azaí Express, que pues yo no voy a cobrarle algo adicional al franquiciado si ese franquiciado no está siendo exitoso. Pero me reservo el derecho de poder hacerlo.
Hay muchas marcas que yo he hablado en otros episodios sobre la posibilidad de tener una salida estratégica donde a lo mejor tú vendes a un private equity firm. Y ese private equity firm, cuando están evaluando el royalty revenue, usualmente dan hasta un 10x, por lo menos en los Estados Unidos. Una de las maneras que yo he aprendido a través de las veces que he ido a estas conferencias de franquicia y hablo con estas compañías de private equity, una de las maneras que ellas le suben el valor o a la evaluación a ese concepto es con los rebates programs que vienen desde afuera. So, cualquier producto propietario que yo tengo, por ejemplo, el azaí, cualquier envase que tiene mi logo, la granola que es hecho solamente para nosotros. Si yo quisiera, yo le pudiera decir a estos manufactureros, yo necesito que todas las tiendas que están comprando este producto exclusivo de nosotros, ustedes me dan a mí 1%, un rebate de eso. Tienes el derecho de hacerlo, pero la pregunta es, ¿lo debes hacer? ¿Sí o no? Y si lo haces, ese fondo, porque acuérdate, lo estás haciendo en el volumen del franquiciado. El franquiciado es que está comprando esos productos y lo están vendiendo. So, tú lo estás haciendo como quien dice en la espalda de ellos. A lo mejor tú deberías compartir ese rebate. Lo puedes compartir de un modelo de brand development. Puedes usar un fondo y inyectar más a la marca, ¿verdad? Todo eso son temas personales que tú tienes que decidir qué es lo que quieres hacer. Pero al principio lo mejor es la transparencia, transparency y siempre royalty is king. Focus on the royalties, enfócate en el éxito del franquiciado y deberías tener smooth sailing. Así que, nuevamente, si te gusta el contenido que estamos haciendo, por favor, dale like, dale share, dale subscribe. Cualquier comentario, alguna pregunta que deseas, estamos abiertos. Muchas gracias.